Buenas noches, amada iglesia. Les bendecimos y saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Esta es una noche hermosa. Siempre los jueves es hermoso poder compartir con ustedes y tener este tiempo juntos en armonía. Y dice la palabra que ahí envía el Señor su bendición y su vida eterna. Sí. Así que estamos ahorita reunidos en Cristo, dentro de Él, como ese cuerpo que en Él es estructurado y fortalecido. ¿Qué te parece, mi amor? Espectacular. Tenemos que decir que tenemos la convocatoria de Trasciende mañana 15. Mañana 15 y sábado 16. Sí, tenemos la convocatoria de Trasciende y queremos invitarles, queremos que todos se sientan empoderados de venir a esta convocatoria tan importante que el Espíritu Santo nos está haciendo, porque siempre todo lo que hacemos, Rocos, a mí me gusta decírselo a la iglesia y a todo el que nos escucha, ¿verdad? Porque este mensaje va también a trascender a muchas generaciones. Y todo lo que hacemos siempre lo hacemos en una dirección que el Señor nos da. Y esto viene muy entrelazado con la convocatoria que hicimos hace poco, también de cuidado generacional. Fíjese que el Espíritu está andando en una misma línea, ¿no? Pero en esta oportunidad nos está llamando a ver y a cuidar la semilla, esa semilla de fe, esa semilla de Dios que está siendo sembrada en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Amén. Para que la bendición del Señor alcance hasta 1000 generaciones y más, como dice la palabra, así es. ¿Verdad? Claro que y sí. la maldición llegó hasta el día en que tú conociste al Señor. Así es. ¿Verdad? Así mismo. O sea, hasta el día en que conocemos al Señor, la maldición tuvo lugar en nuestra casa, en nuestras vidas, y cuando tú llegaste al Señor y cuando yo llegué al Señor, ¿verdad?
somos esa puerta que se abrió por donde entró el Rey de Gloria para que la salvación, como le dijo el Señor a Zaqueo, haya llegado a tu casa. Haya llegado a esta casa. ¿Qué opinas de eso, mi amor? Maravilloso. Creo que se cerró una puerta y se abrió otra. Amén. ¿No? Porque veníamos con esas maldiciones generacionales, pues, y Dios tuvo misericordia de nosotros y de las futuras generaciones. Así es, así La es. misericordia de Dios ve hacia adelante cuando nos vio a nosotros. Amén. Como diciendo, en esta familia voy a romper con esas maldiciones generacionales y de ahora en adelante los van a perseguir las bendiciones generacionales. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere con estas convocatorias que nos ha estado haciendo, ¿no? Con Cuidado Generacional, ahora con Trasciende, que velemos por esa semilla, que nos veamos como esa puerta de bendición por donde está entrando el Rey de Gloria, por donde la bendición del Señor está siendo manifestada y esta semilla de fe está siendo también regada con el agua de la palabra. Y todo eso también nos trae un sentido de responsabilidad. Así es. Porque, en lo que nosotros podamos hacer de aquí en adelante puede afectar nuestras generaciones igualmente, positivamente o negativamente. Así que cuando andemos en nuestro caminar, no nos volvamos egoístas pensando en nosotros solos, ¿no? Bueno, estoy cansado. O sea, cuando tú te cansas, tu generación va a ver que es una generación también cansada. Sí. ¿Sabes? Porque el testimonio, lo puede sufrir. Claro. Sí, lo puede el testimonio es importante y yo sé que todos nos volvemos locos y a veces no avisamos. Pero tal vez también no, porque no tenemos ese chaca todos los días, ¿verdad? De decir, mira, vale, o sea, tú eres una bendición andante, tú eres el mensaje andante. Así es. Y tus generaciones quieren verte, no por lo que dices, sino por lo que haces. ¿Cierto? Entonces, el mensaje es lo que haces. Amén. Y lo que dices después. Amén, qué bello. Amén. Y bueno, y esta convocatoria que es mañana viernes y sábado, el viernes a partir de las 4 de la tarde. Vamos a inundar este lugar con un altar precioso de adoración y comienza todo ese tiempo de entrenamiento y de herramientas que queremos poner en tus manos para que también seas un ser que trasciende, ese ser que trasciende en Cristo. Porque lo más precioso, y yo lo digo, ¿verdad? Es algo que el Señor nos ha ministrado mucho a nosotros, que la mayor herencia que uno le puede dejar a un hijo es la fe en el Señor. Sí, vale. Eso donde vayas, eso va contigo. Y es alguien que nadie se lo puede robar. Nadie te lo puede robar, ¿sabes? Entonces, esta es una herencia de gloria, una herencia de reino, pero también tenemos que aprender a administrar esa herencia. Y por eso son estas convocatorias, por eso son estas herramientas, son estos tiempos de reunión, de estiramiento, como dicen mis hermanos, que estoy haciendo ahorita un curso de intercesión bien lindo y hablan mucho de estirarse, de que Cristo crezca dentro de nosotros. Y eso lo hace la semilla de la fe en nuestros hijos, por la palabra de Dios. Así que desde las 4, el viernes, desde las 4 p.m. estaremos aquí. Tendremos servicio de autobús también. Vamos a tener autobuses, los autobuses de la congregación van a estar pasando por las rutas. En la página de Instagram que tenemos, tú puedes ver allí la ruta y toda la información. También nuestro canal de Telegram. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram porque por allí estamos pasando el link de 4 conferencias que vamos a tener y son 4 conferencias simultáneas que se van a estar dando y por allí te vamos a explicar y tú te puedes matricular para que veas en cuál de ellas quieres participar. Así que este fin de semana tenemos que ponernos las botas, agarrar el pico, la pala, porque vamos a sembrar, vamos a abrir surcos de bendición. Amén. Para que la semilla del Señor pueda germinar y producir frutos apacibles de justicia, no solo para ti, sino también para todas tus generaciones. Así que, mis amados, no nos quedemos por fuera. Amén. Escriba allí en el YouTube, no me quedo por fuera, yo estaré presente. Familia tal, presente. Familia tal, presente. Amén, familia Mugno, presente. Así que bueno, y estamos en la clase 9, Rocco, ya entrando en el tema, ¿no? De esta escuela del espíritu. Sí, así es. Oye, no, quería hacer una pausita y sabes que recibí ahorita en mi espíritu que hay una persona que nos está viendo y está diciendo, oye, Dios no me habla, está muy... como que está medio rebelde porque Dios no le habla. Quiero decirte que mientras nos estés escuchando a nosotros, recibe esta palabra de parte del Señor.
Amén. Y en tu lugar secreto, Dios te va a hablar. Así Pero es. no seas rebelde, ¿verdad? En ponerte que, oye, Dios no me habla, y estás rebelde y Dios no me habla. No, estas palabras te tienen que hablar. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero, y ve al lugar secreto, o sea, con esto que ya tú recibes hoy, y eso va a ser una bendición para tu vida. Pero deja la rebeldía que te va a llevar a una zona fea. ¿Verdad? Entonces, recibe las palabras que nosotros ministramos aquí de parte del Señor, y en oración, habla con el Señor hasta de esto, y de lo que te cuesta hasta esto. ¿Cierto? Porque a veces hay muchas peticiones que Dios no contesta, pero es por algo. ¿Verdad? Entonces nuestro corazón tiene que estar bien limpio y bien entonado, y yo estoy seguro que cuando nos humillamos al Señor, el Espíritu Santo hace esa obra. Pero tienes que escuchar palabra de Dios, porque si estás en la congregación y no te conectas por ningún lado, ni te congregas, imagínate. Claro. No, y que la voz de Dios está en las Escrituras. A veces queremos que Dios nos hable, ¿sabes? Como un trueno ahí. No, o sea, la voz de Dios está en las Escrituras. Comienza por allí. Comienza por leer las Escrituras, ¿sabes? Si eres nuevo creyente, yo cuando estaba nueva creyente hacía así, ¡boom! Y me salía exactamente lo que yo estaba preguntando. Por supuesto, ya en este tiempo el Señor no hace eso así. Yo puedo hacer así, ¡plum! Y me salió una cosa ahí toda loca, porque ya yo no estoy en una estatura de escuchar a Dios así, ¿verdad? Pero si tú estás empezando en los caminos del Señor y tienes eso, Dios mío, háblame en esto, háblame en aquello, vete a las Escrituras, ahí está la voz de Dios, y cuando tú buscas al Señor en las Escrituras, Él se va a encargar de hacerse oír. Pero empieza por allí, claro, porque la Escritura es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino y nuestras decisiones. Y allí tú vas siendo impregnado del Espíritu de esa palabra, y el Espíritu Santo de Dios también te va a ayudar. Claro, lo creemos. No podemos llevar a Dios a que nosotros llevemos a Dios, o sea, y nosotros decirle a Dios lo que tiene que hacer y cuándo nos tiene que hablar, ¿sabes? Entonces yo pienso que es importante que sepas esperar en el Señor, ¿no? y sepas confiar en el Señor. Amén. ¿Okay? Entonces las cosas van a ir mejor. Así es. Bueno, entramos en esta clase número 9, ¿verdad? En esta clase número 9 que se llama Enfrentados. La carne versus el espíritu. Enfrentados. Y es tremendo esto, porque es siempre estar en esa confrontación. Es como una continuación de la clase anterior que tuvimos de la semana pasada, porque queremos dejar un fundamento en ustedes acerca de lo que es esta batalla espiritual que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones nos trae retraso al propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado trae retraso a nuestras vidas. Entonces, si nosotros logramos identificar, ¿verdad?, esas partes débiles, esas zorras pequeñas que vienen a dañar nuestra viña, que vienen a traer ese retraso, vienen a sembrarnos esa cizaña, vienen a sembrarnos esas malas semillas en nosotros. Si logramos identificarla, entonces vamos a saber pelear esta batalla espiritual, que la peleamos nada más y nada menos que con el Espíritu Santo de Dios. Imagínate. Lo que el Espíritu Santo no puede hacer, no lo puede hacer nadie, hermano. A veces podemos tomar la vida espiritual, a veces a la ligera, ¿no? Entonces, oye, eso nos resta. Aunque creemos que no, pero sí nos resta. Porque tal vez ese era el tiempo de que Dios nos iba a bendecir. Y de repente el diablo nos la jugó. Con nuestra carne también. Pero por eso hay que estar atento, hay que estar muy atento y hay que ser perseverante. Oye, la perseverancia te lleva a alturas poderosas en Cristo Jesús. Yo encarecidamente les pido, oye, que tomen en serio este mensaje, porque para todo hay tiempo, ¿no? El tiempo es hoy. No nos volvamos ligeros, porque vamos a sufrir muchas pérdidas, y para volverla a hacer ganancia nuevamente va a pasar mucho tiempo, y los años pasan, la edad pasa y pasan muchas cosas. Así que les tengo esa perla allí. ¿Qué opinan, Nori? Amén. Wow. No, es muy cierto porque, como decía al principio, pues el pecado trae retraso, y el Señor, en el corazón de Dios está bendecirnos, o sea, en el corazón de Dios está darnos, en el corazón de Dios está, su reino, su abundancia, quiere que vivamos sus hijos, ¿verdad?,
en la vida abundante, en esa vida que prácticamente le puso a Adán en el huerto, ¿verdad? Y que todo eso se perdió, pero en Cristo dice que podemos recuperar todo eso. Entonces, este mensaje y el de la semana pasada vienen concadenados con ese propósito, con el propósito de que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser alumbrados y podamos identificar las zorras pequeñas, podamos identificar esas cosas que vienen a robarnos, que vienen a disminuir eso tan precioso, ese tesoro tan precioso que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a aprovechar para leer Gálatas. Sí, así es. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y luego vamos a saltar al versículo 13, ¿ok? Entonces dice, para la libertad Cristo nos libertó. Estoy leyendo la Biblia textual. Y dice, estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Porque vosotros, el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Para la libertad que Cristo nos libertó, estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, sino servíos los unos a los otros por medios del amor, porque toda la ley en una palabra queda cumplida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoráis unos a otros, mirad que no seáis destruidos unos por otros. Digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, laxivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano. Como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Wow! Tremendo. Tremendos pasajes escogiste para esta clase, amado. Sí, porque eso es el día a día. El día a día. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, lo crea a su imagen y semejanza, para poder tener comunión con el Señor. ¿Verdad? Lo crea para servirle al Señor, lo crea para todo lo mejor. Sí. Lo crea espiritualmente justo, moralmente santo, prósperamente, socioeconómicamente próspero. Le puso una sobreabundancia allí y Dios disfrutaba viendo a Adán y Eva, su creación, disfrutando de su presencia y al mismo tiempo disfrutando ese Edén que Dios les dio. Amén. Ahí estaba la voluntad perfecta del Señor. Pero lo que pasa es que después de la tentación, tristemente, el diablo los hechizó. Y le pasó a los ricos, así como le pasó a los Gálatas. Porque los Gálatas empezaron en el espíritu y después terminaron en la carne. Y para Pablo le decía a los Gálatas, oye hermanos, ¿quién nos hechizó? ¿Quién hechizó? Sí. Y usted te pone a ver, nosotros a veces hemos sido hechizados. Oye, íbamos tan bien y de repente, hermano, ¿qué pasó? Eso nos pasa a todos, que de repente el mundo, el diablo y todo, bueno, pues trata de hechizarnos y nosotros perdemos la brújula. Y de repente en ese hechizo no nos damos cuenta de lo que estamos dejando de recibir de Dios. Entonces la voluntad de Dios se ve en el huerto, que el hombre viviera en una manera justa, de una manera santa y en una manera próspera y de una manera sana. Claro, y yo veo que en Cristo es eso, o sea, Cristo ahora es nuestro huerto.
Cristo ahora es ese huerto de vida, ese huerto de paz, ese huerto de amor. Él es eso, ¿ves? Y ahí en Él es que nosotros recuperamos nuevamente esa imagen con el Padre. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se pierde? La comunión. Y se pierden todas las bendiciones de Dios. Y el hombre, como dice el versículo 1 que acabas de leer, volvemos a enyugarnos con la esclavitud. Sí. El hombre, o mejor dicho, el hombre en el huerto se enyuga con la esclavitud. De la carne, del diablo y del mundo. Tremendo. Se enyuga, el yugo es que te asocias. Caminas al paso del mundo, caminas al paso de las tinieblas, caminas al paso del diablo, y también ahí es donde se despiertan todas las obras de la carne, ¿cierto? Sí. Y lo podemos ver en el tiempo del Antiguo Testamento, donde de repente aparece un Caín, que aunque Dios le hable, el tipo mató a Abel. Y Abel también, su sangre clamaba por venganza, cosa diferente a cuando la sangre clama por misericordia. Diferente, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Allí vemos al hombre caído, al hombre disfrutando su vida en la carne. Pero ese disfrute les traía mucha maldición al hombre. Traía muerte. Traía muerte, porque lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces allí empieza el hombre a caminar en una maldición generacional. Y usted ve que hasta los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, aunque caminaron con el Señor maravillosamente, siempre había un momento de su vida donde ¡pum!, el hechizo, ¿cierto? Entonces se le daba rienda suelta a la carne. Lo podemos ver en Sansón, en David y en muchos. El mismo José, que se ve perfecto, al final no dejó liderazgo. Al final no dejó ni liderazgo. La vida de José fue espectacular. Sí. Pero al final no dejó una trascendencia de líderes, ¿cierto? Sí, sí. En Daniel sí podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de estar en un horno de fuego, por no inclinarse a una estatua, bueno, allí ellos se mantuvieron firmes. Ahí vemos en el Antiguo Testamento puros hombres de Dios, y también vemos a esos hombres de Dios en algunas oportunidades cómo fueron hechizados y de repente perdieron la brújula y al final la volvieron a recuperar. Salomón. Wow. Pero la diferencia ahora a este tiempo es que el Espíritu de Dios, ¿sabes? Somos la habitación del Espíritu Santo. Y precisamente por eso es que Dios lo envía. Jesús envía al Espíritu Santo porque definitivamente sin Él dentro de nosotros no podríamos nosotros tampoco sostener una vida en Dios. Pero antes de eso, Nori, debemos decir que el hombre caminaba, como habla aquí, caminaba en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía. Tales cosas y otras cosas semejantes a esta, ¿verdad? ¿Cuál es amonesto? Decía el apóstol Pablo. O sea, ese era el estilo normal del hombre de Adán. Eso era nuestro estilo normal antes de llegar a Cristo. Cuando Dios Padre piensa en nuestra salvación y Cristo dice, aquí, yo voy a rescatar al hombre, no nada más va a pagar en la cruz la legalidad divina en cuanto a la justicia, porque la justicia del hombre merecía muerte. Pero Dios en su amor hizo que la justicia la pagara Jesucristo. ¿Cierto? En la cruz nosotros recibimos perdón de pecados y recibimos liberación de la culpa. Amén. Entonces, pero allí no se queda. Porque si en la cruz sucede nada más esto, Cristo resucita y hasta ahí llega la película, nosotros siguiéramos en estas obras de la carne. En esa condición. Porque Cristo nos salva, pero para que nosotros no andemos más así. Claro, Él toma la decisión de meterse por dentro. Claro, porque si nos salva nada más la cruz y Cristo muere por nuestro pecado y nos libera de la culpa, que también es una maldición, ¿cierto? Entonces, y resucita, y bien, Cristo resucitó. Oye, una maravilla, legalmente recibimos perdón de pecado, pero sin la venida del Espíritu Santo no tuviéramos transformación. Exacto. Porque el paquete completo es que Él murió para nosotros, para que después la divinidad habite en nosotros. Y aquí lo dice Pablo en Gálatas 5:1 cuando dice, para la libertad, Cristo nos libertó. O sea,
para que seamos libres. Entonces dice, estás pues firmes. ¿Ves? Hay que tener firmeza y aquí entra la voluntad, porque esta batalla entre la carne y el espíritu, en el medio está la voluntad. Sí. ¿A quién le entrego mi voluntad? El mismo Jesús en Getsemaní, que no se haga como yo. O sea, él tuvo su batalla, porque ahí el alma estaba diciéndole, pero mira, ¿ves? Así es. Entonces, aquí está y dice, y no os dejéis sujetar nuevamente a un yugo de esclavitud. Ya fuimos sacados de ese ámbito de esclavitud. Cristo nos compró y ahora nosotros tenemos que mantener firmes esta fe. Sí, pero antes de eso, usted me está adelantando mucho, antes de eso también tenemos que decir que quien nos tenía destruido eran las obras de la carne. Claro. Quien nos trajo a la iglesia fueron las obras de la carne. Algunos llegamos por fornicación, otros por adulterio, otros por pleito, otros por ira, otros por envidia. Contiendas, o sea, esto pleitos. Nos estaba destruyendo. Sí. Repitan ahí conmigo y digan, mira, las obras de la carne nos estaban matando. Y no solo eso, hoy mismo dice la ciencia médica, Nori, que la mayoría de las enfermedades son por las obras de la carne. No dicen obras de la carne, pero sí dicen, oye, esa enfermedad la tienes tú porque tienes mucho estrés, tienes mucho esto, tienes mucho lo otro. Amargura. Y a cada enfermedad le están atribuyendo una obra de la carne. Yo he quedado loco. Inconscientemente, la misma ciencia, Nori, está apoyando lo que está escrito. Pero lo que tenemos que enseñar hoy, Nori, que estas obras de la carne nos maldijeron. Estas obras de la carne fueron nuestra tragedia. Y las tragedias de las familias, las tragedias de las naciones. Estas obras de la carne han destruido millones y millones de familias en el tiempo. Así es. ¿Cierto? Entonces por eso Cristo tuvo misericordia, no solamente en el aspecto legal de salvarnos a través de la cruz, sino que también en el aspecto del andar. Amén. No quiero más que operen en esa carne que los destruye. Y el mundo la disfruta. Pero la disfruta y después lo destruye. O sea, pero a la final algunos se dan cuenta que su problema, oye, no puedo seguir en esto, no puedo seguir en borrachera, no puedo seguir en orgía, no puedo seguir en fornicación. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por la fornicación o el adulterio, mejor dicho? Sí, el adulterio. ¿Cierto? ¿Cuántos matrimonios no se han destruido porque hay gente iracunda? Oye, en la casa, esos pleitos, esas guerras, y para acá, y para allá, parecen perros y gatos en la casa. Ausencia de Cristo es obra de la carne. Ausencia del Espíritu Santo, el hombre está revestido con idolatría, con hechicería, con homicidio. Por eso es que las sectas, las falsas religiones, donde el Espíritu Santo no mora, se pone una coraza de piedad. De piedad. Pero detrás sigue estando esto reinando. Claro. Porque la carne no la puede someter la piedad humana o la máscara que nos podamos poner. Cierto, Cristo le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. O sea, que el que no tiene el Espíritu de Dios es sepulcro blanqueado. Quiera o no quiera, no porque la persona, uno diga, no, porque tú eres, no, es que la naturaleza adánica, de la que a donde nosotros veníamos, es así, es perversa. Es una naturaleza terrible, horrible. Oye, hermano, cuando lo que menos puja una lombriz. O sea, wow, de repente sale, oye, no parecía así, de repente sale con una obra de carnalidad, pero fuerte. Entonces, por eso Cristo vino por la parte legal, pero vino también para que nosotros andemos en una nueva manera de vivir que no nos va a maldecir, sino que nos va a bendecir. Así es. ¿Cierto? Cuando Cristo nos dice, oye, mira, las frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. Oye, nos está diciendo, mira, si caminas así, si caminas en esto, va a ser una bendición. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a la iglesia, llegamos de una manera carnal, natural. ¿Cómo se llama? La carne está posesionada. Sí, Rocco, gobierna. La carne me decía, Rocco es mío. Ajá. Tiene gobierno. Rocco es mío. Tiene un gobierno de adánico. Adánico, exacto. Y no solo tiene el gobierno adánico, tiene el respaldo del diablo y el respaldo del mundo. ¿No? Y porque todo lo que el diablo saca para el mundo, es para darle alegría a la carne. Todo tiene que ver con carne. Sí, sí. Definitivamente todo lo que el sistema del mundo está moviendo en este tiempo, ese pensamiento del mundo, de ese sistema,
es alimento para la carne. Claro, ¿ves? Entonces esa es la guerra, el diablo y la carne está posesionada, que cuando recibe el Espíritu de Dios, dice, ¿para qué es esto? Esto es mío. Y el Espíritu Santo, empieza la guerra. Este cuerpito ya no es tuyo. Sí. Y por eso es que ¿Cómo se que no es mío? He estado toda la vida con él. Yo lo pagué, yo lo compré y yo lo marqué con el Espíritu Santo. Amén. Así que usted es un inquilino que se había robado este cuerpo. Así que aleluya. Sí. es un inquilino que se había usurpado el lugar. Yo fui el que morí, Cristo puede decir, yo fui el que creé las almas. Sí. ¿Cierto? Amén. Y el diablo se la robó, los hechizó. El diablo con su encanto los hechizó, pero ahora yo vine a buscar lo que se había perdido. Ay, qué hermoso, de verdad. Qué hermoso. Entonces la carne, ¿qué? Malandrea ahí. Y entonces, claro, entonces el espíritu empieza a tratar de someter la carne. Ahora, ¿cómo la somete? Ahora se necesita la intervención humana. Claro. Porque si yo recibí el Espíritu de Dios y aparte tengo la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, entonces soy yo el que tengo que ahora bregar para que la carne mengue, para darle lugar al Espíritu. Amén. Porque el Espíritu me empieza como a pedir, a tocar. El Espíritu Santo me empieza ¿cómo se llama? Como que a controlar, me da conciencia de vida espiritual y me da conciencia del pecado que me asedia. Amén, es verdad. ¿Ves? Porque si sigo viviendo como antes, oye, o no tengo el Espíritu. Dice, moriréis. Si sigo viviendo como antes y no tengo el Espíritu, no tengo la guerra. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios es donde empieza la guerra, hermano. Y ahí es donde nosotros decimos, no puede ser que, y se diferencia también en muchos casos el que es del que no es. Sí, no, porque si no hay un redarguir, Rocco, o sea, el Espíritu Santo vino para convencer de pecado, de justicia, de juicio, y Él se encarga de ese redarguir. Yo no siento un redarguir cuando voy caminando de espaldas a lo que el Señor ha trazado en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa persona lo que pasa es que nació de nuevo, está convertida. Si la persona no nació de nuevo, no tiene guerra. Por eso. Pero si nació de nuevo, la guerra es tremenda. Pero también uno tiene que decir, yo vengo de ese mundo, no quiero volver atrás de ese mundo. Claro, es cierto. Yo no voy a hacer que me domine, porque lo que me trajo el reino fue que el pecado me estaba matando. Ahí donde se me revela que era el pecado y la obra de la carne, que me estaban matando. Yo no quiero más vivir en resentimiento. Yo no quiero vivir más en ira. Yo no quiero más vivir en adulterio. Yo no quiero más vivir en fornicación. Yo no quiero vivir más en hechicerías. Yo no quiero vivir más en celos. Yo no quiero, no, hermano, no quiero. No. Y ahí donde la batalla, el Espíritu, tú tienes que decirle sí al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios pueda subyugar esos deseos de la carne y tú puedas ser verdaderamente libre. Así es. Mira lo que pasó ahorita que lo hablas, me viene a mi espíritu una persona con la que estaba hablando, y esta persona Dios la sacó del mundo de la homosexualidad, pues Dios la llamó y la sacó de allí. Pero entonces ella comenzaba como que tengo que ir a sacar más gente de allá, yo tengo que ir y quería estar metida en eso. Yo le dije, mi consejo fue mira, tú ahorita no tienes la estatura espiritual para meterte en esos lugares de nuevo. Claro. Porque si tú te metes nuevamente en esos lugares, evidentemente vas a ser otra vez arropada por los espíritus y por el pecado que ahí se mueve, porque todavía tu carne, tu ser espiritual no está lo suficientemente fortalecido en Dios como para tú resistir esos embates de nuevo. Es como una persona que de repente fuma y quiere dejar el cigarrillo, pero le pega el olor y ya empieza a sentir el sabor, la ansiedad, la cosa en la boca. ¿Por qué? Porque tu ser espiritual todavía no está lo suficientemente fortalecido en el Señor como para tú resistir esos embates y esos deseos que ya tu carne conoce. Así es, ¿no? Que ya la carne conoce, y que solamente con ponerte cerca de algo que esté por ahí,
inmediatamente te vuelve a echar el guante, te vuelve a echar, sí, la mano, y pasa como dice la palabra, que cuando habla del pasaje, Rocco, de los 7 espíritus peores que salieron. ¿Ves? Porque esa casa, cuando vienen los 7 espíritus peores, la casa está adornada, limpia, barrida, pero vacía. No está el Espíritu de Dios. No está el Espíritu de Dios, y eso puede pasar. Claro. Pero es una casa, y entonces los demonios dicen, ya va, me voy a ir a buscar 7 peores. Y vamos a volver a llenar esta casa, pero no del Espíritu, no llena con el Espíritu de Dios, sino llena de toda la maldad. Y dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, todo esto que tú dices es demasiado importante, y yo quisiera que amados lo valoráramos, y yo creo que esta transmisión la deberíamos de ver, no una vez, muchísimas veces, porque el Señor nos está sembrando y nos está llevando a ver la raíz del por qué muchas veces nuestra vida espiritual no avanza, por qué muchas veces en nuestra vida espiritual, nuestra vida financiera, todo lo que debería de manifestarse en un hijo de Dios. Y qué bonito es que tú hagas énfasis en eso, porque nos lleva a identificar, a poner el foco. Mira, yo estoy batallando con esto me persigue, esto me acecha. Bueno, tengo que redoblar, ¿ves? Tengo que redoblar mi comunión. Si yo sé que esto está por este camino, me voy a ir por aquel. ¿Sí me hago entender? Porque definitivamente ya es como que tus ojos fueron abiertos a una realidad, a una verdad, y no puedes volver a tu vieja manera de vivir, como dice la palabra, ¿cierto? Cierto. Uno tiene que tener conciencia espiritual. Sí. ¿Cierto? Con la conciencia espiritual te hace ver lo que te destruía una vez, y todo, oye, vas a volver otra vez atrás. Así no veo a Cristo llorando cuando la gente, mira lo que dice la expresión, cuando la gente asiste, que todavía no ha sido conquistado, todavía no se ha humillado, no ha reconocido que es esa naturaleza lo que lo está matando. Porque hay personas que dicen, no, ya yo no soy adúltero, ya no soy fornicario, pero hay otras cosas allí, claro, que son, que si las enemistades, las iras, oye, y toda esa obra de la carne que es destructiva. Eso hay que vencer. El Espíritu vino a vencer todo, por eso es que te quiere dar todo el fruto. Amén. Wow, qué bello. ¿Verdad? Entonces, el resentimiento. Mira, hay un mundo lleno de resentimiento. De resentimiento. Y esto está haciendo que esos resentimientos rijan las políticas mundiales. Porque los pueblos andan en la carne. Y el diablo trabaja con el resentimiento. ¿Por qué él sí, yo no? ¿Por qué él sí, yo no? ¿Por qué él sí, yo no? Todos tenemos que ser carnales. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, y están vendiendo la carnalidad y legalizando. De paso. Están legalizando las obras de la carne. Sí, sí, sí. La están legalizando. Entonces, ¿qué pasa? Allí a donde viene el Señor, y con su maravillosa bondad nos da el Espíritu de Dios para que podamos vencer. Pero nosotros tenemos que someternos a lo que el Espíritu nos va llevando, y someter la carne, porque esa carne fue la que te destruyó un día. Esa carne fue la que te maldijo y sigue maldiciendo al mundo entero. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahora? Entonces la primera guerra la tenemos dentro de nosotros. Con nosotros mismos. O sea, yo con yo. Sí, lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Léelo ahí para que tú veas. Gálatas 5, 16 y 17. 16, sí, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Y el 17 dice: porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseáis. Esa es la primera guerra que tenemos que vencer, la nuestra. Tiene que saber que una batalla llora a los pies de Cristo. Amén. Llora a los pies del Señor. Yo no voy a volver atrás. Yo no voy a estar cayendo otra vez en esto. No, Señor. No. No. Oye, pero mira, y la gente, si te rodea de gente carnal, hermano, no estás haciendo nada. No, pero yo me reúno a gente carnal, tienes que estar muy fuerte, ¿verdad? Para poder tú no entrar en la misma onda, ¿sabes? Sí. Esto me recuerda también a un testimonio de una persona que el Señor la sacó de las drogas, y esa persona dice que él vivía en Caña de Azúcar en ese tiempo, y dice que casi un año no salió del apartamento, Rocco. Me dijo, casi un año. Salía a cosas puntuales porque Dios lo saca
del mundo de las drogas. Y cuando él apenas asomaba la nariz, se encontraba con aquel, con el otro, ofreciéndole gratis la droga. Sí, así mira lo que hace el diablo. Y mira, y él me dice, pastor, usted no me lo va a creer. Y yo sí lo creo, le digo, yo lo creo, porque yo sé la obra de Dios, cómo la hace. Y él dijo, casi un año me encerré en el apartamento. Gracias a Dios su esposa lo ayudó, su esposa lo ayudaba, sus hijas lo ayudaban y pudo salir. Esa persona fue libre. ¿Por qué? Porque no salió de un lugar y se fue a meter a ese mismo lugar de donde Dios lo sacó. No, al contrario, tienes que salir, tienes que huir de esas amistades. Tienes que perderte del mapa, no contestes más el teléfono, borra todos los números de la gente que tenías cuando no conocías al Señor. Es que hay que tomar medidas. Claro. Hay que tomar medidas. Y drásticas cuando la carnalidad está fuerte. Claro, hasta que tú dices, hasta oye, que sea libre verdaderamente. Exacto, pero hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones puntuales de lo que estoy dejando y de lo que estoy tomando. Y nosotros los pastores sentimos tanta tristeza cuando la gente retrocede, que uno sabe que está retrocediendo y que uno sabe que está siendo hechizado. Oye, cuando la gente hechizada no cree en nadie, se pierde de la iglesia y si viene se esconde. O sea, oye, hermano, y de repente, wow, uno dice, cónchale, hermano, mira el diablo, y se vuelve como ciega, ¿no? Sí, ¿y qué pasa? Y te hago esta pregunta a ver si tú, con la sabiduría que el Señor te ha dado, la puedes contestar, porque siempre tú predicas y hablas acerca de casos donde mujeres se enamoran de personas que saben que no son ellas las que los van a convertir, y sin embargo van detrás de eso. O sea, está el hechizo ahí, ¿verdad? ¿Cómo se puede ayudar a una persona en un caso así? Hay momentos, Norris, que no se puede ayudar, tiene que irse por el barranco. Oh. Porque hay momentos que uno, aunque uno quisiera, ya como que la carne agarró otra vez fuerza. Y la única forma para que la persona salga de allí es tristemente. Wow. Tristemente es enlodarse y llegar hasta a tocar piso para que después vuelva. Qué triste que tenga que ser así, porque también el propósito de Dios se tuerce. Pero se tuerce todo, pero es triste. Es triste porque no se vela. Claro. Cierto, no se vela, puede decir velar y orar, pero cuando la carne toma posesión de una manera fuerte, le dio mucha cancha, ya es difícil. Sí, porque tú escuchas algo como que estoy orando para que el Señor ponga su luz, estoy orando para que el Señor le muestre, estoy orando. O sea, pero si te está rodeando de personas que te aman, te está rodeando de personas que te dan un consejo divino, te está rodeando de personas que de alguna manera deberías de tener un testimonio de ellas, y ya te están diciendo, esa es la voz de Dios. No, y nosotros tenemos 32 años escuchando lo mismo. Esto no es nuevo, esto desde que nosotros nos convertimos y de que estamos pastoreando, eso es cada rato. Sí. Yo me acuerdo de una muchacha también que se enamoró de una persona que no es cristiana, se enamoró de una persona que practica la hechicería. Y yo le decía, mira, ¿qué te pasa? No, yo me lo quiero ganar para Cristo. Yo, mira, tú como que te estás enamorando de ese tipo. No, ay, pastor, ¿cómo usted va a creer? Él es un hechicero. No, yo me lo quiero ganar. Mira, deja que se lo gane un hombre. No, yo lo tengo ya casi, y terminó yéndose de la iglesia con el tipo. Sí. Entonces, no nos están engañando a nosotros, ¿no? O sea, uno en lo posible, uno ayuda a las personas. Y tú ves también, Nori, cuántos yugos desiguales no se casan. Claro. Oye, no pegan no, Dios me habló. Ay, después que te lleva el mamonazo, triste, Dios te habló, nada. Decir Dios me habló en algo que... Hay personas que cuando se enamoran, Nori, mejor sigamos con los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? La primera guerra, para ir terminando, con nosotros mismos. Sí. Dígale ahí, la primera guerra somos nosotros mismos, la tenemos dentro de nosotros. Si no vencemos esa, no vencemos las otras. Exacto. Porque la otra guerra que tenemos es lo que dice Efesios 6:12, ¿no? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínate. La otra lucha, la carne con nosotros mismos. Tenemos la lucha con el diablo, ¿verdad? Tenemos la lucha con el diablo y el diablo apoya las obras de la carne. Claro. O sea que cuando nosotros estamos luchando contra la carne, el diablo está allí para defender
su posición, la posición carnal que podamos nosotros chapear. Wow. ¿Me entiendes? Cuando un cristiano se enfría, anda en la carne y el diablo lo apoya. Entonces, cuando tú vas a hablar con una persona, tú estás luchando también, busca ahí primera de Juan 2:15. Con ese mundo mira espiritual. Esto, cuando uno va a predicar, mira con lo que se consigue. ¿Primera de Juan? Primera de Juan 2:15. Mira con lo que se consigue. La oposición de la carne. Ajá. ¿Cierto? La oposición del diablo. Y la otra oposición es esa primera de Juan 2:15. ¿Qué dice? 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ajá, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Viste? Wow. El mundo también te conquista, porque el mundo, nosotros venimos conquistados por el mundo, usados por el diablo y pura carne. Cuando llegamos al reino de Dios, tiene que meterse Dios por dentro, si no, no podemos vencer. Así es. O sea, Dios viene contra los tres por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros va a luchar contra esas tres cosas. Amén. Nada más el Espíritu Santo lo podía hacer, porque el hombre, si no tiene el Espíritu Santo, ama las obras de la carne, así lo esté matando, lo esté subyugando, lo esté... Es imposible que pueda salir de ese hoyo. Es como la mujer cuando se acostumbra que el hombre le pegue, ya ama al hombre, si no le da golpe, ay, ya no me amas. Wow. El diablo apoya eso, el diablo apoya eso. ¿Por qué apoya eso? Porque así va destruyendo todas las familias de la tierra. Claro. Por eso la promesa de Abraham fue, en tu simiente, en Cristo, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Verdad? Entonces, lo importante es que el Señor en nosotros lo hace. Amén. El Señor en nosotros lo puede hacer y nos puede llevar ahora a vivir todo lo contrario. Así es. ¿Verdad? Ya no es el diablo, es el Señor, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Verdad? Ya no es el mundo, es la iglesia, su reino. ¿Cierto? Amén. Y ya no son las obras de la carne, es el Espíritu Santo brigando en nosotros. Amén. Ya cuando la persona, y aquí mismo en la iglesia, a veces cuando nos descuidamos, podemos ser tentados a querer fama para ser vistos. Vanagloria, sí. Pero yo siempre le digo a los muchachos, mira, el Señor le ofreció a Abraham bendecirlo y engrandecer su nombre. Sí. O sea, el que el nombre de una persona pueda ser engrandecido es algo que lo hace Dios. Cuando lo hace Dios, esa persona se mantiene en humildad. Sí. No importa lo que pueda alcanzar o llegar a ser. La humildad es el fruto del Espíritu donde esa persona va a estar cimentada, ¿no? Y mostrando. Yo en una oportunidad, hace tiempo lo dije, que cuando uno no frena la obra de la carne, porque tal vez esté buscando fama, prestigio, dinero, privilegio, posición, popularidad, la aprobación de los demás hombres, ¿no? Eso es, ¿cómo se llama? Activar la amistad con el mundo. Y a veces nos vemos mucha gente con una rebelión dentro, y esa lucha contra la carne y el espíritu. Sí. Y se revela porque quiere darle paso a las obras de la carne, y se revela contra Dios porque tal vez Dios no hizo lo que él quería o ella quería. Sí. No, y la manera en que, primero, los frutos del Espíritu que están aquí, no sé si ya vamos a llegar ahí. Sí, ya. Aquí, ¿verdad? Ya. Pero aquí están los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo creo que el Señor trae estas clases para que podamos, como decía al principio, identificar y lanzarnos a los pies del Señor. Pedirle al Señor que por su Espíritu, que sea su Espíritu el que nos haga subyugar esa vieja naturaleza. Luchar, pero luchar como se lucha. Ayuno, o sea, tú sabes con lo que tú luchas. Ofrécele ayunos al Señor. El ayuno es un arma poderosa para liberar la carne, para liberar al espíritu, para romper las ataduras de la carne. Entonces, hay herramientas rodéate de adoración, de un ámbito de adoración.
congrégate, escucha la palabra, ve estas transmisiones, como le decía, estas la deberían de ver varias veces para que el Señor hable esos detalles que a veces se nos pasan por alto, pero venir al único que nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte, que se llama Jesucristo. A mí me llama la atención cuando el versículo ese que dice el apóstol Jesucristo mismo, dice, vuelve el perro al charco, ¿cómo que dice? Vuelve el perro al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow, no creo que lo haya dicho con gozo. Eso ¿sabes? Porque la oportunidad de salvación la tenemos todos. Amén. Wow, y el Señor cuando ve una persona que se acerca al reino y empieza a escuchar palabras, pero con su corazón endurecido, y más bien en vez de aceptar la palabra del Señor, lo que está haciendo es juzgarla. Él dice esto por esto, no. Eso lo dicen todos los predicadores. Seguro que ya vienen a pedir diezmos. Bueno, y no los ve que las obras de la carne lo están destruyendo y lo va a matar y se van a ir para el mismo infierno. O sea, eso es la verdad cruda. Sí. Suena duro. Porque él dice, el que persevera en las obras de la carne, no es que caiga en una de esas situaciones y bueno, y se levanta, ¿no? Cuando tu estilo de vida es estas obras carnales, dice que no heredarán el reino de Dios. Así estés dentro del local, no dentro de la iglesia, dentro del local donde nos congregamos. ¿Cierto? Entonces, Cristo también era radical. Sí. El apóstol Pablo también era radical. En la clase pasada creo que hablamos los que no multiplican sus talentos, los que no mantienen sus lámparas llenas de aceite. Eso no van para el baile. Wow, mano. Entonces uno también tiene que pensar en la eternidad. Y como hablamos al principio, ¿qué le dejo yo a mi familia y a mis generaciones? Wow, cierto. Las mismas maldiciones de familias borrachas, familias de puro divorcio, familias de puro escándalo, familias así, familias así. Oye, usted ve cuando llegamos a la iglesia, todos llegamos con un pasado de gris y negro. Y lo testificamos, ¿no? Yo vengo, mi tatarabuelo era así, y eso aprendí yo, porque yo lo aprendí en mi casa porque de ahí vengo. Y en la iglesia donde estaba no me enseñan lo que aquí están enseñando. Sí. Bueno, pero entonces recíbenlo. Claro, ahí está, el Señor nos está dando una oportunidad. Y mientras tú hablabas, yo podía ver en mi espíritu cómo el Señor está pregonando. Estamos en tiempos de, como Noé, ¿sabes? Pregonando estas verdades espirituales que pueden sonar duras, ciertamente, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, es lo que está escrito y es lo que el Señor quiere que se diga, porque hay una corriente y hay un sistema que está arrollando y está atrapando gente y se están quedando atrapados en esas redes de maldad. No, y me llama mucho la atención es que hay muchas personas que están bravas con Dios, están resentidas con Dios. ¿Por qué Dios hizo que se muriera ¿Por qué Dios hizo que se muriera mi mamá? ¿Por qué Dios? Y yo me acuerdo que hace tiempo había una doctrina que estaba populando mucho en las iglesias que decía, tienes que perdonar a Dios. Sí. Eso era la locura más grande. Sí. Perdona a Dios, porque si perdona a Dios va a entrar en paz. Mira, hermano, ese no es el lenguaje. No. Y ese no es el camino, ni esa es la óptica, ni nada. Perdona a Dios. Tienes que decirle tú, Dios, perdóname, no sé por qué me engorrilo contigo. Si tú eres el dador de la vida. Se tiene que revelar la cruz. Oye, claro. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Claro, sí. Que la gente perdonaba a Dios. Yo digo, que están locos. Hay mucha gente resentida con Dios. Y hay otras que no se resienten con Dios porque no le trae el esposo que quieren, no le trae la esposa que quieren. Se resienten con Dios por las muertes repentinas. Se resienten con Dios por mucha facilidad. Y yo pienso que todo eso es porque no han conocido a Dios. ¿O le hace falta estar lleno del Espíritu Santo? Hemos llegado al final. Sí. Nos estamos pasando del tiempo, pero yo percibo en mi espíritu que el Señor quiere que esto se hable. Quiere que estas cosas se hablen y se establezca también un fundamento en esa dirección, ¿sabes? Que se establezca también un fundamento de parte de Él en esta dirección porque estamos viviendo tiempos verdaderamente convulsionados y la iglesia tiene que saber por dónde caminar y por eso yo te veía ahorita así, veía y escuchaba en mi espíritu eso, pregonar. Él está pregonando un mensaje, ¿ves? Así, mira, y algo que yo concluyo y tú concluyes, algo que te voy a decir, o sea, no le estés pidiendo a Dios las cosas que tú sabes, Amén. Que tú sabes, que es de la carne. Wow. No estés perdiendo tiempo, porque ya Dios te mostró, tú viste.
No sé con quién será esto, si con un hombre, con una mujer o con varios, no sé. Pero tú sabes. Pues si tienes el Espíritu de Dios, tú sabes que sabes. Amén. Él es suficiente. Tú sabes que sabes. Entonces no pierdas el tiempo en cosas que tú sabes que sabes, a menos que te quieras lanzar por ese barranco. Y después, pues, si estás sellado por el Espíritu de Dios, volverás a caminar con el Señor, y es una bendición. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, entonces no es contigo. Pero el que tiene el Espíritu de Dios sabe cuando la está poniendo. Y cuando sabe que es carne. No, que es sentimiento carnal. Porque hay gente que cree que el sentimiento siempre es espiritual, pero el espíritu determina, el espíritu te hace ver y te crea conciencia espiritual del saber. Esto no es. Amén. ¿Sabe? Y uno lo sabe. Yo he pasado por algunas cosas que yo sé que Dios me ha dicho y yo he sido desobediente. Después las pago cara. Pues tengo que humillarme a Dios para que Dios me vuelva a reivindicar, ¿verdad? Pero el rato que pasa es horrible. Así que paz y gozo en el Espíritu Santo. Creo que deberíamos orar. Dale, pues, perfecto. Sí, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esas mentes que puedan estar hechizadas en el nombre de Jesús. Si el enemigo ha levantado un cerco alrededor de ti para hechizarte y para nublar tu entendimiento y caminar en una dirección distinta a la que el Señor te ha marcado, a la que su Espíritu te está hablando y te está diciendo por ahí no es. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en esta hora se rompe todo hechizo y se rompe todo yugo de esclavitud en tu vida. En el nombre de Jesús declaro ahora por el Espíritu de Dios que tienes un llamado, tienes un propósito y que todo lo que se levanta para torcer tus pasos del camino recto y perfecto de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, puede ser alumbrado por el Espíritu para verlo, para enfocarte en eso y que el Señor inunde todo tu ser de su fortaleza, de su fuerza, de su dirección, de su guianza y que estos frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, fructifiquen dentro de ti esa templanza, ese dominio propio para resistir las obras de la carne, para resistir todo ese embate que la carne levanta dentro de ti. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, declaro que el Espíritu de Dios es un cerco, es un vallado, su sangre poderosa, en el nombre de Jesús, se caen velos mágicos, hechizos, ahora en el nombre de Jesús, espíritus que tratan de controlarte, en el nombre de Jesús, como el apóstol Pablo dijo, que te sean alumbrados los ojos del corazón, los ojos del entendimiento y puedas ver el mundo espiritual que te rodea y puedas huir de él en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo llena ahora cada vida, cada corazón se llena ahora, Padre, en el nombre de Jesús, de tu presencia y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Les bendecimos. Thank you.